Hola Lena, bienvenida a un café con Taras Shevchenko. Hola Julia, gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, ya se acerca el homenaje a uno de los más grandes autores de Ucrania, Taras Shevchenko. ¿De qué manera impacta su vida, su obra en la sociedad ucraniana actual? Antes de que responder tu pregunta, quisiera hablar un poco sobre quién es la personalidad un poco de él. Eh, Taras Shevchenko, Taras Grigorievich Shevchenko, es poeta ucraniano, un pintor muy conocido, más conocido que poeta, fue primero el pintor y también se ha dedicado un poco a la historia y también es, podríamos decir, para nuestra época algo parecido a un influencer, ¿no? Que en el siglo XIX él era un comunicador, era una persona con mucho roce social y muy activo en lo que es la comunicación. Como un dato que tiene mucha importancia en su vida es que en realidad él nació siendo Kripak, que es es como un esclavo, parecido a una esclavitud que en ese tiempo existía en el Imperio Ruso. Y luego, recién, cuando ya era joven, él obtiene la libertad y eso marcó mucho la historia de su vida y de su personalidad. Por eso él siempre ha luchado por los derechos, por la libertad, ¿no? Por la igualdad de las personas. Nació en época muy difícil para Ucrania, cuando el contexto político, histórico era, hemos estado, en ese momento él nació dentro del Imperio Ruso y tuvo que trasladarse a San Petersburgo, donde en realidad recibió su educación y donde pasó una etapa de su vida. Pero siempre su corazón, su pensamiento era con Ucrania. Ucrania era muy importante para él. Como dato curioso, Taras Shevchenko tiene más monumentos en todo el mundo que cualquier otro poeta o escritor. Él tiene más de 1600 monumentos en todos los países, ¿no? En Europa, en América Latina y obviamente en Ucrania. En Ucrania también muchas calles, plazas, diferentes lugares llevan su nombre. Su nombre lleva un asteroide. El nombre Shevchenko también lleva un cráter en Mercurio, ¿no? Eso quiere decir que tal importante es esa persona y la influencia que ha dejado para nosotros. En realidad yo podría decir que Shevchenko es el padre de nación ucraniana, porque antes de él nadie hablaba, porque en ese tiempo quiero decir también que muy importante era la comunicación a través de poemas, porque no existía internet, no existía Facebook, no existía redes sociales y escribir poemas era una manera de comunicar a las personas y algunos poemas se volvían viral y a través de eso tú podías comunicar, avisar lo que piensas e influir en el pensamiento de otros. Y él empezó a escribir, pero antes de todo él fue pintor, porque él pintaba desde que era muy niño, muy pequeño, pintaba con carboncillos, después estudió con algunos pintores importantes de su época y se convirtió en pintor, que era su profesión en realidad principal, con lo que ganaba dinero. Y como él mismo dijo que la poesía le fluía, para pintar él
se tenía que tomar un tiempo, pensar y un poco, digamos, tomaba más tiempo, ¿no? Su obra, en caso de poesía, dice que lo fluía solo y era una manera muy, muy sencilla para él. Y yo diría que él fue un genio, que ese tipo de genios nacen, creo que muy cada 300 años, ¿no? Una persona con la genialidad que tenía él. Él veía mucho más allá. Su lucha por la libertad, bueno, no tanto lucha, sino como que decir, deseo que la gente sea feliz, que todos sean iguales, que tengan oportunidades, que pueden desarrollar sus cualidades intelectuales o bueno, los talentos que tienen, era para él muy importante. Y eso lo transmitía a través de sus poemas. Cuando leo su poema ahora, parece que fue escrita hoy o ayer, porque habla de lo que está pasando ahora, ¿no? En este momento en Ucrania. Y es como que él veía en el futuro, como símbolo de la lucha por que Ucrania obtenga la independencia. Un momento muy importante que marcó su vida fue cuando Taras Shevchenko regresa a Kiev después de estar bastante tiempo en San Petersburgo. Él se une a una hermandad, Kirilo y Mefodi, cuya fin era derrocar el zarismo, hacer que Ucrania sea libre, que vuelva a ser, que obtenga su gobernabilidad y, digamos, formar la nación ucraniana independiente. Obviamente, como en estos momentos el imperio zarista gobernaba nuestro país y vieron en él un peligro que obviamente muy rápido lo arrestaron y fue la consecuencia mandado al exilio, que estuvo más de 10 años en el exilio, y eso marcó mucho más su vida, y yo creo que esto le dio el impacto en sus poemas posteriores, en sus mensajes posteriores, y él ya se volvió desde ese momento en el símbolo de lucha por la libertad, por la justicia, por la igualdad, porque lo voy a repetir que en este tiempo estábamos todavía en la época de esclavitud, porque la esclavitud era, no se llamaba esclavitud, se llamaba крепачество, y era una forma de esclavitud que tenía el imperio ruso. Y el día de hoy vivimos momentos muy difíciles, vivimos en el conflicto, y las palabras de él suenan como muy actuales, ¿no? O sea, nuestra lucha no ha terminado, se convirtió en símbolo el de Maidán, y ahora es el padre de la nación ucraniana, el símbolo de lucha, de la independencia, el símbolo de Ucrania, ¿no? O sea, yo creo que es el poeta más importante, ¿no? Que ha marcado, en realidad no poeta, sino la personalidad, porque tiene varios aspectos, el trabajo que él ha hecho, que ha marcado nuestra historia, y sigue siendo símbolo muy, de lo más importante, yo creo que el día de hoy, porque seguimos luchando prácticamente por lo mismo, ¿no? Por nuestra historia, por nuestra cultura, por
poder hablar nuestro idioma, mostrar nuestros símbolos y continuar, ¿no?, con nuestra vida. Muchas gracias, Lena, por la entrevista. Te agradecemos.